Bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald. Este podcast es un espacio para aprender y reflexionar sobre derecho probatorio con el objetivo de acercar el conocimiento jurídico a todos. Espero que esta clase les dé nuevas herramientas para su ejercicio profesional y su comprensión del derecho. Comencemos. Un saludo a todos y todas. Hoy vamos a ver probablemente uno de los temas más trascendentales para comprender el derecho probatorio, y es el de la valoración de la prueba. Siguiendo con nuestro desarrollo de las preguntas, estaríamos ubicados o vamos a estar ubicados en la pregunta ¿cómo se valora la prueba?, que daría pie para el título o la temática que podríamos denominar sistemas de valoración de prueba o simplemente valoración de la prueba. Yo creo que ya ustedes se percatan de la importancia de lo que vamos a analizar, pero no sobra recordarla y resaltarla. De nada sirve todo el trabajo que hemos venido realizando en el desarrollo de la actividad probatoria, obteniendo elementos de conocimiento, generando producción probatoria, si ya al final, al momento de la decisión, quien la va a tomar, el juzgador, la va a tomar de forma arbitraria, sin ningún tipo de controles. Si la decisión del enunciado probatorio, es decir, concluir que algo está aprobado o no, va a depender del arbitrio, va a depender de la suerte del decisor, pues de alguna manera, como una especie de castillo de naipes, se cae el último naipe y a partir de ahí todos los anteriores terminan fracasando, no teniendo importancia. Hoy lo que se busca con los sistemas jurídicos modernos es que esa decisión que se toma basado principalmente en el ejercicio de la valoración probatoria sea una decisión racional y con ello estoy diciendo controlable, que podamos evaluar su calidad racionalmente. Por eso es fundamental esta clase. En otras palabras, de nada sirve que un fiscal lleve 5 testimonios si no sabe, si no puede predecir, si no puede prever cómo el juez va a valorarlos o valorarlas, si son mujeres. De nada sirve que el defensor desarrolle una actividad probatoria para demostrar que el dinero de su cliente, el patrimonio de su cliente es legal, si no puede prever si los documentos que aporta las pruebas periciales son suficientes o no para efectos de dar por probado la legalidad del patrimonio. ¿Cómo se prevé algo? Pues estudiando los criterios que se utilizan para realizar la actividad. Sobre valoración de la prueba se ha dicho muchísimo, especialmente en los últimos años. Hay mucho texto sobre esto. Yo lo que voy a intentar es organizar ese océano de información que existe de forma tal que podamos compendiar esa información y comprender la evolución histórica de la valoración de la prueba, para que entendamos por qué hoy, en el siglo XXI, hacemos lo que hacemos con las pruebas al momento de la valoración. Y para eso les propongo, vamos a trabajar en doble vía. Por un lado, vamos a hablar de los paradigmas o concepciones de la valoración de la prueba, que por supuesto no solamente afectan la valoración, sino toda la actividad probatoria. Y vamos a hablar también de sistemas. Los sistemas son consecuencia del paradigma o de la concepción. Y los sistemas apuntan a algo más práctico. Me explico. Cuando hable de paradigma o concepción, estoy hablando de ideas base fundamentales, de corte teórico, de corte ideológico, de corte filosófico y conceptual. Son, siguiendo la expresión de una profesora chilena, Daniela Catino, es algo así como una arena común, un conjunto de ideas base que damos por cierta, que aceptamos y a partir de esa arena común analizamos el fenómeno probatorio. Entonces, cuando hable de paradigma o concepción es algo mucho más teórico, más de base. En cambio, los sistemas apunta a algo más práctico, ya como en la práctica, cómo realizo el ejercicio de valoración probatoria. Entonces, vamos a empezar con esta explicación.
los paradigmas los podemos agrupar en 4 grandes concepciones o visiones o paradigmas: el irracional o místico, el psicologista o persuasivo, el normativista y el racionalista. Entonces voy explicando cada uno e inmediatamente me paso a hablar del sistema que genera el sistema de valoración. Entonces, el irracional o místico. Aquí la clave es que para ese momento o en esta concepción, la base de la interpretación es la fe. Consideramos como humanidad que el Dios o los dioses, dependiendo de nuestras creencias, como todo Dios todopoderoso, se va a inmiscuir en el ejercicio del proceso, especialmente en la valoración de la prueba. Porque el Dios todopoderoso o los dioses todopoderosos no van a permitir una injusticia. Entonces, si la persona es inocente, van a intervenir en el ejercicio probatorio para que así se resulte demostrado. O a la inversa, si es culpable y cometió un acto injusto que merece pena, que merece sanción, los dioses Poseidón, Hera, Zeus van a entrar a la actividad probatoria para efectos de que se acredite la responsabilidad correspondiente. Esa forma de ver la vida, de ver la realidad, de comprender lo externo, pues dio nacimiento a prácticas, a sistemas de valoración, tales como las ordalías, los juicios de Dios y los juramentos. Las ordalías y los juicios de Dios realmente son muy similares, solamente el nombre cambia en razón a el tipo de religión que se utilizaba como marco común. Los pueblos germanos o los pueblos bárbaros, como fueron llamados, pues aplicaban ordalías. El pueblo cristiano aplicaba juicios de Dios. Ustedes recordarán seguramente de sus clases de penal o criminología prácticas como esta. Cuando una mujer era señalada de bruja, se les pedía que con las manos abiertas tocara hierro caliente y dependiendo de cómo quedaran sus manos, se hacía una inferencia de si realmente era culpable o no de los actos de brujería. También los llamados juicios por combate, que el cine, la serie, las películas siempre utilizan mucho. Cuando había una acusación contra alguien, él podría decir, como en Juego de Tronos, por ejemplo, exijo juicio por combate. Y la idea es que los dioses, si la persona era inocente, iban a ayudar al caballero que defendía al acusado para que ganara el combate. Es un pensamiento, insisto, de que Dios o los dioses se intrometen en la práctica probatoria. Y finalmente los juramentos. La idea de fondo era que nadie se iba a atrever a jurar en falso por un dios, porque era una vida eterna de desgracia. Entonces, si teníamos poca prueba sobre la responsabilidad de una persona, le decíamos, jure por los dioses y ante los dioses que usted no cometió ese acto. Y si la persona se atrevía a jurar, pues entonces el sistema decía, no lo vamos a condenar en la medida que nadie se atrevería a jurar en falso. Nuevamente, ¿qué hay detrás de esa forma de razonar la prueba? La idea de que Dios o los dioses están presentes en esos ejercicios y influyen en nuestra vida. Obviamente, esta concepción y este sistema, de alguna manera podemos decir que pasaron a la historia por aquello de la división del divorcio entre Estado y religión. La idea de un Estado laico que sus fundamentos y su funcionamiento no dependa de criterios místicos o de fe. Sin embargo, si nos ponemos en detalle a evaluar lo que tenemos, pues es natural que consigamos rezagos de estructuras místicas o religiosas, en la medida que nos acompañaron por muchísimo tiempo y uno no deja una costumbre solamente por decirla, sino es una cuestión gradual en el tiempo. Así, por ejemplo, hoy aún existen juramentos. Todavía se le pide a un testigo jure decir la verdad. Claro, ya no se hace a nombre de Dios, pero todavía el acto del juramento está presente en la práctica profesional. Y ni siquiera decir nosotros en nuestra vida cotidiana. Yo sé que ninguno de los que me están escuchando aquí en tiempo presente, ni los que me van a escuchar en diferido por este episodio, lo ha hecho, pero seguramente algún amigo de nosotros, cuando tiene duda, si alguien que queremos sobre algo que nos importa, decimos jure por su mamá, por su hijo, por su papá, que usted está diciendo la verdad.
Y si nos jura, decimos, sí, me está diciendo la verdad y me voy contento, me voy creyendo. ¿Qué hay detrás de eso? Es un pensamiento místico religioso. La idea de que el juramento en falso deviene como un acto, una desgracia, y por tal motivo nadie se atreve a jurar en falso. Es, insisto, un rezago de esa idea mística o religiosa. Pero bien, esto, digamos, si uno lo ubica temporalmente, ¿dónde hay el antes y el después? Las revoluciones contra la monarquía y el nacimiento del Estado republicano, como lo conocemos, especialmente Francia y en Estados Unidos, digamos, es un punto neurálgico. No es que antes no hubiese bases, por supuesto, bases teóricas de profesores escribiendo, hay muchas, todo el movimiento ilustrado, pero digamos que el acto revolucionario genera ese corte. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, una vez los actos revolucionarios se presentan, que generan el divorcio entre Estado y religión, ¿qué viene? ¿Cómo evoluciona el derecho probatorio? Ante la revolución viene el reto de construir lo nuevo. Y como base de lo nuevo estaban dos grandes principios que todos recordarán de introducción al derecho y de derecho constitucional. Por un lado, el principio de legalidad y por el otro lado, el principio de separación de poderes que busca el equilibrio de los poderes para que generen peso y contrapeso. Esas son las dos bases normativas de lo que se quiso construir después de las revoluciones francesas y estadounidenses. A partir de ahí, pues se generó una gran discusión y se generaron dos formas distintas de ver el derecho probatorio. Por un lado, podemos hablar, normalmente es la etiqueta que se le denomina, un paradigma, una concepción, una visión psicologista o persuasiva, y por el otro lado, una concepción normativista. De alguna manera, estas concepciones se contraponen, se niegan, entran en debate. Vamos a explicar primero la psicologista o la persuasiva. Esta visión lo que resaltaba es el hecho que la decisión sobre la prueba de los hechos, es decir, el enunciado probatorio, realmente se basaba en creencias humanas. Obviamente, la creencia por excelencia era la del juzgador, la de que quien tomara la decisión, llámese un juez profesional o un jurado, da igual. En todo caso, era un ser humano que daba por probado un hecho cuando creía que ese hecho realmente había ocurrido. En otras palabras, la creencia es una condición para dar por probado un hecho. Y ellos decían que la creencia es por definición subjetiva. Creemos por diferentes razones. Es cierto que podríamos creer también por pruebas, porque hay pruebas sobre esto, pero también creemos por otras razones diferentes a las pruebas. Como por ejemplo, todo el tema que hoy nos han explicado muy bien, todo el tema de las heurísticas psicológicas que generan sesgos cognitivos, todo el tema de los estereotipos, todo el tema de los miedos, de nuestras experiencias que nos formaron, todo eso influye en por qué creemos o no creemos algo. Entonces, si realmente la creencia es por definición subjetiva, pues mal haríamos en pretender regularla o controlarla. Tenemos que ser conscientes de eso y vivir con eso. ¿Qué podemos hacer los abogados? Decían los que utilizaban o los que partían de esta visión. Lo que tenemos que hacer es brindar un espacio de debate argumentativo de calidad. Entonces creamos la idea de lo acusatorio, ¿no? Entonces un acusador, un defensor y un juez que tenga la función de basar su creencia en el debate que las partes le ofrecen. Que sea una especie de espectador del debate. Le podemos decir a ese juez o a ese jurado que su creencia debe estar limitada exclusivamente en lo que pase dentro del proceso, que no puede desbordarse de ese marco probatorio, lo que se genere dentro del juzgamiento. Le podemos hacer esa advertencia. Podemos brindarles a los abogados escenarios para intentar sembrar las creencias en el juez o en el jurado que el abogado considere. Por eso le permitimos un alegato inicial, un alegato de conclusión.
Pero al fin y al cabo, la decisión va a ser una creencia subjetiva. Y aquí entonces se empezó a hablar, por favor, guarden esta expresión, de la íntima convicción. Miren el nombre, lo íntimo, lo que yo en mi interior resuelvo. Y es una convicción. La convicción se acerca mucho a la idea de corazonada, ¿no? De estoy convencido. Eso es lo que me dice mi sentido común. Y como es una íntima convicción, se caracteriza, no olviden esto por favor, porque es clave para mirar lo que tenemos en las otras concepciones que vamos a ver a continuación, se caracteriza porque no requiere motivación, no exige justificación. Los sistemas que adoptan íntima convicción, el jurado o el juez dice, hecho probado, hecho no probado, sin necesidad, insisto, de justificar. Guilty o no guilty, culpable o no culpable, punto. ¿Cuál es el principal problema de esta concepción? Pues que la subjetividad es muy intensa. Por más que psicológicamente lo que estén diciendo tenga una base aceptable, comprensible, es cierto, digamos, la creencia es la base para que un juez dé por probado un hecho, al menos a nivel psicológico. Esto, aunque autores más recientes lo han puesto en duda, como Jordi Ferrer Beltrán, pero en general la intuición nos lleva a decir que un juez solamente da por probado algo cuando cree en que eso ocurrió. Entonces, aunque psicológicamente pueden llevar algo de razón, en términos de seguridad jurídica, pues esto realmente le hace daño al sistema, porque entonces va a depender del jurado o del juez, y no queremos eso tampoco, ¿no? Además, porque es muy doloroso, es muy negativo en términos de principio de legalidad. Por favor, préstenme atención y piensen en esto. Si la idea de la legalidad era que el juez o el jurado de alguna manera manifestara la voluntad del legislador, recuerden esa expresión que el juez es boca de la ley, y si el legislador crea normas para constituir la premisa mayor de la decisión, es el que matare a otro, listo, ahí establece la pena, todo lo que sabemos, pero si la premisa menor, que son los hechos que se van a tener en cuenta en la decisión, hechos probados, va a depender de cada juzgador de manera subjetiva, pues apague y vámonos. El principio de legalidad queda burlado, porque el legislador trabaja en la premisa mayor, pero la menor va a quedar al arbitrio del juzgador. Entonces el principio de legalidad queda quebrantado. Entonces la reacción a esta forma de ver el derecho probatorio, que por ejemplo Jeremy Bentham podría ser un gran representante de esta concepción. Jeremy Bentham es considerado, bueno, fue una persona muy estudiosa que aportó conocimiento a muchas cosas, pero es considerado el autor del primer libro propiamente dicho del derecho probatorio. O sea, un texto pensado exclusivamente en el fenómeno probatorio. Y su libro, el primer capítulo, es un capítulo, digamos, muy bien escrito, muy interesante. Y él es algo así como el padre de una escuela libre del derecho probatorio, una sin derecho, más o menos era lo que pregonaba, en la medida que él decía el derecho probatorio es más psicología que derecho. Y por tal motivo debe ser guiado más por aspectos de debate argumentativos psicológicos y no tanto por reglas. La reacción a Bentham y a la concepción psicologista fue el antónimo. Se generó una trinchera en la otra orilla para aguantar, para repeler la concepción persuasiva o psicologista, y es lo que podemos llamar una concepción, una visión normativista. ¿Cuál es la clave aquí? Aquí lo que se dice, se parte del supuesto de que sí es posible, que sí se puede controlar la premisa menor de la decisión, es decir, los hechos probados. ¿Y cómo creen que un normativista, un positivista, controla cómo se aplica el derecho en un caso en concreto? Pues con la herramienta por excelencia que siempre defiende, la ley. Entonces, lo que dicen es que es posible crear normas jurídicas que condicionen los enunciados probatorios. Ojo, ya no solamente reglas jurídicas que protejan los derechos fundamentales en la obtención de los elementos de conocimiento, ya no solo reglas jurídicas que construyan la producción de la prueba, el paso a paso, solicitud, decreto, contradicción. Ahora
se atreven a decir que es posible crear reglas jurídicas que afecten el valor probatorio de las pruebas, que condicionen el ejercicio valorativo que hace el juzgador en un caso en concreto. Y obviamente, ¿cómo lo hacen? Con lo que ya vimos en el episodio anterior o en el tema anterior, que son las famosas tarifas legales. Reglas jurídicas que en abstracto fijan el valor probatorio de las pruebas. Recuerden que también se le denomina sistemas de pruebas tasadas o pruebas legales. Aquí sí había motivación. El juzgador tenía que hacer una justificación de la decisión. Pero claro, era una justificación muy simple, porque sencillamente decía, está la regla jurídica, está la prueba dentro del expediente, entonces en consecuencia, fíjese que es un razonamiento de una lógica de subsunción, como la vieron ustedes en la introducción al derecho. ¿Qué es lo malo, lo bueno y lo feo del normativista, la concepción, pero también del debate entre los psicologistas y los normativistas? Si lo miramos en el debate, pues a mí lo que se me hace es que ambos llevan algo de razón, pero ninguno pareciera satisfacer las necesidades de justicia actual. Porque los psicologistas llevan razón en el tema de que hay un componente psicológico de creencia en la decisión, pero se rinden muy rápido, no ofrecen ningún criterio de control y generan una inseguridad muy grande. Los normativistas llevan razón en decir que hay que preocuparse por generar seguridad jurídica, porque la decisión sobre la prueba de los hechos no puede quedar al arbitrio del decisor. Llevan razón en eso, porque si no, entonces todo el sistema de seguridad jurídica, Estado de Derecho y legalidad, pues se ven resquebrajados. Pero la solución que plantean es una solución, a mi modo de ver, exagerada. Es exagerada y es incluso imposible de aplicar realmente. Primero, es imposible porque nunca el legislador va a ser capaz de construir todas las reglas necesarias requeridas para dar por probado la multiplicidad y la distinción de hechos que se requieren en los casos en concreto. Ese es un propósito, es una empresa imposible de alcanzar. Pero además es inconveniente porque la regla jurídica es del todo nada, es absoluta. Se cumple o no se cumple y eso puede generar injusticias. Es injusto que una regla exija que para dar por probado un hecho se requiere 3 testigos y hayan 2 testigos muy buenos que cuentan la historia y porque no haya uno más no se puede dar por probado. Eso me parece incorrecto. Me parece también, por ejemplo, injusto, incorrecto, que ante una confesión una persona dice, sí, yo lo hice, es cierto, pero hay prueba que demuestra que lo que la persona está confesando no es así. Y decir no importa porque la tarifa legal dice que la confesión se debe tener en cuenta de forma absoluta. Eso me parece injusto. Entonces, esa idea de absoluto genera injusticias. Debido a que ambas concepciones y ambos sistemas y ese debate no solucionaba las necesidades que habían para ese momento, nace una tercera vía producto del debate. Una tercera forma de ver el problema, que es lo que se denomina, o al menos denomino, una concepción racionalista. ¿Qué es lo que en el fondo nos dice la concepción? Dicen, miren, la humanidad, ya sea que tenga innato por naturaleza, o sea que haya desarrollado, eso es un problema filosófico que, digamos, no es importante para mi clase, sea que sea natural o sea desarrollado, producto del tráfico social, de la interacción social, lo cierto es que contamos con una herramienta que nos permite valorar la realidad, lo externo, de una manera, palabra clave por favor, palabra clave, intersubjetiva. Ya no objetiva con la norma, ya no objetiva. No es una regla absoluta, no es un número, 1, 2, no. Pero tampoco es subjetiva. No es que dependa de cada quien. No. Es intersubjetiva. Eso quiere decir que son criterios que hemos desarrollado como comunidad, que hacemos parte de la misma especie, para interpretar, valorar y criticar lo externo, lo que nos
es externo, lo que nos supera como individuo, lo que está por fuera de nosotros. Y eso que hemos creado se le denomina razón o racionalidad. Obviamente uno no puede dejar de mencionar a Kant como uno de los teóricos que generó ese marco conceptual, aunque no solo Kant, obviamente uno antes podría encontrar mucha filosofía sobre el tema, pero Kant lo sistematizó, como era su obsesión a nivel como profesor de filosofía. Entonces, a partir de esa idea de que la razón nos sirve como un parámetro intersubjetivo para valorar la prueba, nació tradicionalmente un sistema que ya nos ha acompañado a la humanidad por ya décadas, que es la famosa sana crítica. Si ustedes me piden una definición de sana crítica, sería la siguiente. Esta es una definición tradicional. Sana crítica significa valorar la prueba de manera individual y en conjunto, que serían las exigencias o las operaciones intelectuales que se deben hacer, valoración individual en conjunto, con base en tres cosas. Con base en lógica, reglas de experiencia y reglas de ciencia. Entonces, uno diría, en otras palabras, la sana crítica me implica dos operaciones: valoración individual y en conjunto, con base en tres criterios: lógica, reglas de experiencia y reglas de ciencia. Esta es la posición mayoritaria. Sin embargo, quiero contarles que hay una especie de nueva ola racionalista que han venido mejorando la máquina, que han venido mejorando la ingeniería de la sana crítica. En el mundo iberoamericano, en el mundo latino, uno podría mencionar a Michele Tarufo como uno de los grandes padres, o Luigi Ferrajoli, ambos italianos, de esta, digamos, nueva ola racionalista. Y recientemente, pues menciono autores que para mí son importantes, que ustedes conozcan, para que puedan consultarlos directamente, como Marina Gascón Avellán, como Jordi Ferrer Beltrán, como Jordi Nieva Fenol, entre otros, que han venido proponiendo algunas cuestiones que mejoran la sana crítica. A esa versión mejorada vamos a llamarla valoración racional de la prueba, entendiendo que no es algo distinto a la sana crítica, sino es unas propuestas conceptuales que tienden a una mejor comprensión del fenómeno. Para terminar sobre esta explicación del paradigma o visión racionalista y los sistemas que crea, yo quiero así que repetir, si me permiten decirlo así, lo que hay detrás. O sea, lo que se quiere en esta visión. Lo que se quiere es brindar parámetros de corrección intersubjetivos de la decisión. Parámetros de corrección intersubjetivos de la decisión. En otras palabras, que tildar una decisión, un enunciado probatorio como correcto o errado, se haga con base en criterios de evaluación intersubjetivos. No porque yo creo, porque yo pienso, sino porque está incumpliendo una regla lógica, porque esa premisa no se infiere de las premisas anteriores. Por ejemplo, decir que darle credibilidad a un dicho por su lenguaje no verbal es un error, porque no hay base científica que acredite esa premisa. No es porque yo no crea que el lenguaje no verbal sirve para eso, es que sencillamente no hay experimentación, no hay base científica para concluirlo. Y si no lo hay, sería un error utilizar esa premisa en el razonamiento probatorio. Entonces vamos en los siguientes episodios, en los siguientes encuentros, vamos a profundizar en primer lugar ya sobre las diferencias más importantes entre los sistemas, sobre todo íntima convicción, tarifa legal, sana crítica
Estos tres vamos a trabajar las diferencias. Luego vamos a profundizar en el funcionamiento de la sana crítica y cuando lo hagamos, luego nos pasamos a cuáles son las propuestas de esta nueva ola del racionalismo, lo que hemos llamado valoración racional de la prueba. Profe, con respecto al paradigma racional o místico, pues tengo la duda si hoy en día se sigue utilizando en algún sistema de justicia. Bien, yo creo que hay buenas razones para concluir que técnicamente no hay una fundamentación mística o de fe en el derecho probatorio contemporáneo. Sin embargo, no se puede negar que aún subsisten rezagos, lo que es apenas natural, porque si miramos una línea del tiempo, no en los últimos 10 años o 100 años, sino una línea del tiempo desde que la humanidad ha generado procesos para aplicar normas, parámetros valorativos y hacer justicia humana, el paradigma de fe o místico realmente es el que más tiempo ha estado. En una línea del tiempo, insisto, general. Es natural que si nos ha acompañado por tanto tiempo, aún hayan rezagos. Es ese pensamiento de los sociólogos cuando intentan explicar por qué tenemos aún comportamientos que no se entienden mucho en la actualidad. Por ejemplo, entre otros, ¿por qué comemos más calorías de las que necesitamos? La explicación más racional que han planteado los sociólogos y psicólogos cognitivos es porque como la humanidad ha vivido de forma línea general, el mayor tiempo lo ha vivido como cazador, recolector, pues entonces en esas épocas cuando se podía comer, se comía lo más que se pudiera porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a dejar de comer. De la misma manera creo que la concepción racionalista, la concepción persuasiva, la concepción de fe o mística, aún tiene algunos rezagos. Por ejemplo, la idea de los juramentos. Hoy en día, todavía a los testigos, como lo dije en su momento, se le pide que jure decir la verdad. Y uno dice, ¿y qué sentido tiene hoy, en un Estado laico, hacer un juramento? Uno podría justificar que es un acto de solemnidad, como para que el testigo se le mande un mensaje que aquí no puede mentir o que no debería mentir. Bueno, está bien. Pero entonces llámenlo de otra manera, porque la palabra juramento tiene una concepción claramente religiosa, nada que hacer. Todavía existe, por ejemplo, la confesión, que también tiene una connotación muy cristiana, muy religiosa. Hoy los códigos, sobre todo los civiles, mantienen la confesión. Por ejemplo, en Colombia el Código General del Proceso mantiene la confesión como un medio de prueba. Y en general los penales han tenido esa figura por mucho tiempo. Entonces, para concluir, yo creo que ya técnicamente no está, pero aún existen rezagos y es muy bueno darse cuenta. Por eso es tan importante esta visión panorámica que les permite a ustedes entender por qué hoy hacemos lo que hacemos. Profe, buenos días. ¿Y ahí no hay una conexión con la buena fe? Bueno, no, yo no creo. O sea, en principio creo que la buena fe no tiene un fundamento religioso, sino más bien, si usted me pregunta por qué la buena fe, no, tampoco creo que no. Creo que la buena fe se utiliza para efectos de un funcionamiento del Estado rápido. Porque el antónimo, ¿cuál es? La desconfianza. Si yo voy a desconfiar de cada cosa que usted hace, entonces tengo que verificar cada cosa que usted hace y eso nos genera un trabajo tremendo. Entonces mejor buena fe y avanzamos. Bien, permítame. Buenos días, profe. Yo quiero hacer un comentario con respecto a la nueva ola racionalista. Pues lo que le entendí de su explicación es que se le da como entonces una preponderancia, un mayor peso a las reglas de la ciencia, a lo que tenga una comprobación científica. Entonces, pues se me hace la pregunta de que si en este caso se estarían dejando como de lado las reglas de la experiencia. Recuerdo antes, cuando lo vi la primera vez, que nos daba un caso sobre una mujer y un hombre que entran a un motel. Entonces, como por las reglas de la experiencia, uno podía suponer a qué habían entrado. Más allá de que hay estudios al respecto de que cuando las mujeres y los hombres entran, simplemente como una suposición de acuerdo a las máximas de que, pues cuando esto sucede, uno entenderá qué es lo que va a pasar después. Bien, buena pregunta. La voy a responder de forma corta porque vamos a dejar episodios, clases exclusivamente para tocar eso, pero por supuesto no la voy a evadir. Yo diría tres cosas sobre la pregunta. Lo primero, lo que hizo la nueva ola es reconocer que el escenario probatorio
es un escenario epistemológico, es decir, que genera conocimiento y tiene que decidir con base en ese conocimiento. Y bajo esa idea es un escenario muy similar al que, por ejemplo, tiene un médico cuando llega un paciente, le hace unas pruebas, a partir de las pruebas genera un diagnóstico, a veces puede ser preliminar, que por ejemplo sería una medida cautelar, hace más pruebas y finalmente llega y emite una sentencia que es el diagnóstico definitivo y a partir de ahí aplica un tratamiento, una operación, etcétera, que vendría siendo, comillas, la sentencia. Sentencio, este es lo que usted tiene y aplico ese tratamiento. Lo mismo lo que hace un historiador, lo que hace en general la ciencia, incluso cuando hace experimentación. Entonces, primera tesis, el escenario probatorio no es más que un escenario epistemológico. Segunda tesis, si es epistemológico, entonces utilicemos el mejor conocimiento que la humanidad ha desarrollado sobre la epistemología. Entonces, claro, ahí se metieron al debate profesionales diferentes a los abogados. Han entrado lógicos puros y duros, filósofos puros y duros, científicos puros y duros, psicólogos, a hablarnos de cómo se produce conocimiento de calidad. Entonces ya no se volvió un escenario exclusivo de juristas, sino que otros profesionales han entrado a opinar. Y a mí me parece que el entrar le ha servido al sistema porque ha depurado muchas cosas que teníamos de pronto regular, o al menos susceptible de mejora. Ahora, puntualmente sobre la situación y la pregunta. Sí, yo creo que la tendencia es a decir que tanto las reglas de la experiencia como las reglas de la ciencia, que vamos a ver más adelante, son en términos lógicos reglas de generalización empírica. Ambas funcionan como reglas abstractas que permiten conectar, reglas generales que permiten conectar un caso en concreto con un hecho desconocido. Y lo que se ha dicho es que se le debe dar mayor importancia a aquellas generalizaciones basadas en datos. Porque por más que sea sentido común, como no tiene una base de datos, no se puede contrastar. Queda aún en el plano de la especulación. Entonces sí, hay una tendencia de mejora. En todo caso, mi opinión es que no podemos renunciar a generalizaciones basadas exclusivamente en sentido común. Creo que todavía tienen una utilidad en la práctica profesional, pero insisto, vamos a profundizar mucho más en eso. Sí, profe, la pregunta iba también por el ejemplo que usted nos daba del testigo, que el juez no puede tener en consideración su lenguaje corporal al momento de determinar de darle fiabilidad al testimonio. Entiendo, y bien la asociación, me gusta, pero creo, y la invitación a reflexionar es, miremos los casos. Un caso es, 2 personas entran a un motel, salen dentro de 3 horas y le aplicamos una generalización. Cuando las personas entran a un motel es porque probablemente van a sostener relaciones sexuales. Por tal motivo, inferimos que dentro del motel sostuvieron relaciones sexuales. Esa es la generalización. Ahora pasémonos a un tema de un testigo. El testigo, hecho individual, el testigo no sostiene la mirada a nivel visual con ninguno de los sujetos procesales, ni con el juez, ni con el fiscal, ni con la defensa. Le cuesta hacerlo. Evade siempre la mirada. Y 2, el testigo, sus manos le tiemblan. Además, también se observa sus manos sudorosas. Entonces, hay 3 expresiones de lenguaje no verbal que el testigo claramente las mantuvo durante su ejercicio de declaración. ¿Qué nos dice eso sobre si lo que nos está diciendo es verdad o es falso, o si nos está mintiendo o está siendo honesto? ¿Qué nos dice? En la mitad tendríamos que construir premisas tales como: cuando una persona no sostiene la mirada a la otra, es porque probablemente está diciendo falsedades o está mintiendo. O cosas como esta: cuando una persona, sus manos le sudan y sus manos le tiemblan, es porque probablemente está mintiendo, etc. El problema ya no solamente es que no haya base de datos. Primero, por el contrario, hay datos que demuestran, ahí sí le aplicamos un poco de ciencia, hay datos que demuestran que aunque una persona mienta deliberadamente o diga cosas falsas, puede ser que tenga la capacidad de mirar al rostro, que no le tiemblen las manos y que sus manos no le suden. O sea, aunque lo esté haciendo, esos gestos no se presentan. Pero en todo caso, quitémosle el tema científico que vamos a ver más adelante. Yo creo que en términos de sentido común, podríamos decir, es perfectamente posible que aunque la persona sea honesta y esté diciendo la verdad, le ocurran esas cosas por puro y físico nerviosismo. Una persona que no esté acostumbrada a ir a un estrado
en donde los demás lo están viendo, juzgándolo, aunque esté diciendo la verdad, sus manos le pueden temblar por puro y físico nerviosismo. Entonces, la generalización se convierte en una mera posibilidad. Y si es una mera posibilidad, entonces es una mala generalización. Yo creo entonces que podemos discutir la calidad de una generalización incluso en el campo del sentido común sin la ciencia. No diciendo que la ciencia por es lo mejor, es el mejor conocimiento posible, pero que no hayan datos no me parece que deba generar la consecuencia de que no podamos utilizar una generalización o que no podamos discutir su calidad. Pero bueno, más adelante lo trabajamos a profundidad. Buena pregunta. Buenos días, profe. Bueno, la pregunta que tengo es más que todo sobre la valoración racional de la prueba, sobre los nuevos, el nuevo movimiento que hay ahorita de los racionalistas, en el que estaba Tarufo. Más que todo es sobre todo la última parte que decía que no se podía tener como en cuenta el lenguaje no verbal. Me gustaría como saber si de pronto, hoy en día, teniendo en cuenta que es intersubjetiva la valoración racional, se está como tratando de hacer un avance al respecto, como para tener también, no digo que ahora, pero como ir creando bases que no sea solamente de la parte de la ciencia que le juzgue, sino también ya tener esa parte en cuenta, porque siento que es algo que puede analizar más a fondo. Muy buena pregunta. Digamos, también hago el comentario que hice hace un momento. Voy a responder de forma corta, aguantándome las ganas de hablar más y de discutir con todos, de hablar con todos, en la medida que vamos a tener espacios para eso. Respuesta corta. La ciencia, digamos, no se detiene por el derecho. Y actualmente se está desarrollando muchísima experimentación psicológica para determinar esto. Lo llaman las microexpresiones faciales, sobre todo las faciales. Entonces, hay psicólogos experimentales en todo el mundo analizando si cuando una persona miente, realmente el cuerpo humano a nivel de facción de rostro reacciona de una manera uniforme, o al menos más probablemente. Por ahí alguna vez alguien se atrevió a decir, supuestamente a partir de la neurociencia, que cuando mentimos miramos hacia arriba. Ese tipo de cosas hoy ya están absolutamente desmentidas, es una mera casualidad. Entonces se está estudiando mucho, ¿sí? Y yo creo que se debe estudiar, bienvenido sea, porque tal vez podamos encontrar información que no conozcamos. Esa es la humildad de la ciencia, que reconoce que no sabe y a partir de ese no saber investiga para conocer, ¿no? No es que se las sepa todas, es más bien reconocemos que no sabemos y lo investigamos. Yo lo que le puedo decir es que hasta ahora lo que he leído sobre el lenguaje no verbal es que sí nos sirve para, primero, analizar el estado emocional de una persona en el momento en el que se encuentra. Al parecer las emociones sí se ven reflejadas a nivel físico de una manera relativamente uniforme, incluso a nivel biológico, lo que llaman somatizar, por ejemplo, ¿no? La persona deprimida, la persona alegre, su cuerpo biológicamente reacciona de una manera. El cerebro reacciona de alguna manera cuando está alegre o feliz. Dicen que sirve para eso. 2, sirve para evaluar la personalidad de alguien, el tipo de personalidad. Qué sé yo, un egocéntrico, una persona tímida, un introvertido, un extrovertido, suelen tener expresiones corporales uniformes. La persona egocéntrica suele ocupar espacio, suele sus hombros abiertos para verse de mayor volumen su cuerpo. La persona que está triste, en cambio, suele querer verse pequeño, agrupa su cuerpo más para disminuirse. Este tipo de cosas se han inferido producto del lenguaje no verbal. Sin embargo, los datos que no existen, insisto en esto, es que el lenguaje no verbal sea indicativo de verdad, falsedad o de honestidad, mentira. Ya luego miraremos las diferencias entre esos conceptos. Y como no hay datos, mal haría un juez, bajo la idea digamos, de la evaluación racional de la prueba, mal haría un juez utilizar el lenguaje no verbal para darle credibilidad a un testimonio si no hay datos que nos permita decir que ese lenguaje no verbal sirve para eso. Por eso se tilda como un error por parte de esta nueva ola de racionalismo. Así concluimos este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Espero que el contenido de hoy les haya dado herramientas útiles para su estudio y reflexión sobre el derecho probatorio. Recuerden visitar rzanabria.co para acceder a los apuntes de clase y seguir nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Hasta el próximo episodio.